Pastor, hoy en día las personas hablan de que Dios es un Dios de amor y como Dios es un Dios de amor, entonces piensan que Dios nunca les va a juzgar el pecado, que Dios nunca les va a decir que están haciendo las cosas mal. Entonces mi pregunta es, si Cristo viniera por primera vez en estos tiempos, ¿cuál sería la forma en la que Cristo le hablaría a las personas? Y no solamente a las personas, sino también a la iglesia de hoy en día. Jonathan, entonces recordemos lo que sucede en el huerto de Edén. ¿Cómo era la relación de Dios con el hombre y la mujer cuando estaban en santidad? ¿Y cómo les habla cuando va un día a visitarlos y encuentra que en ellos estaba la maldad? Pues yo diría que hubo un cambio cuando Adán y Eva pecaron y es que después de esto ya fue como una reprensión, como una forma de demostrarles o de hacerles caer en cuenta de que habían pecado, o sea, de que ellos reconocieran de una manera u otra, aunque al principio no quisieron reconocerlo, pero Dios les, como quien dice, Le reprendió. sí. ¿Sí? Entonces tú miras a Dios cuando Adán está solo y dice la Biblia de que no sea yo, o sea, de pronto como que lo miramos que el Adán está buscando y buscando y buscando y en realidad si tú miras y profundizas en el tema allí, es Dios el que está mirando que la necesidad del ser humano era grande en su compañía. Entonces Dios empieza a observarlo para suplir una necesidad, aunque él de pronto no lo estaba pidiendo, y le Ujú. suple. Después viene y lo primero que encuentra es que no los ve. O sea, decir de que a simple vista, ¿no? Porque sabemos claramente que sabía que estaban escondidos. ¿Dónde estás? No, nos escondimos por esto. ¿Y por qué? Entonces, tú empiezas a mirar que el tono espiritualmente de Dios hacia ellos cambia, ¿sí? De ahora en adelante, mujer, vas a tener dolores, de ahora en adelante, varón, vas a trabajar la tierra y te va a dar sudor, o sea, Ujú. y no Y vas a no, estar más acá. no solo eso, sino que a partir de ahí ya el hombre no volvió a ver a Dios. Exacto. Adán y Eva tenían un contacto directo con Dios, lo veían cara a Sí. cara, y a partir de ahí pues ya la Biblia dice que no puede ningún hombre ver a Dios y vivir. Entonces, tú me preguntas, se habla mucho de un Dios de amor y un Dios de compasión y un Dios de misericordia, pues sí, lo vemos. Pero después de que la situación del hombre cambia hacia Dios, el Señor dice claramente en 1 Samuel que Él honra a los que le honran. Y en el momento en que yo dejo de honrar a Dios, pues entonces, ok, vas a vivir lo que tú has sembrado. Y no quiere decir que Dios no tenía compasión o misericordia de ellos, pero pues obviamente la situación tiene que cambiar. Entonces tú me dices, a comparación del tiempo antiguo al tiempo de hoy, ¿cómo Cristo miraría y trataría al mundo actual? Pues acá acabamos de ver como parte de la respuesta, pero yo no creo que el mundo actual sorprenda a nuestro Señor Jesucristo. Como que diga, oiga, pero qué malos son. Yo creo que si miramos la Biblia vamos a darnos cuenta que la maldad como que no ha cambiado. Vayamos a la Biblia, Jonathan, en el Evangelio de Mateo, tú vas al capítulo 24, versículos 37 y 30 al 39, y yo voy a Lucas, en el capítulo 17, versículos 28 al 30. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estamos viendo que dice que como en los tiempos de Noé, ¿hace cuánto estuvo Noé sobre la tierra? Hagamos cuentas, un montón de tiempo, ¿cierto? Y dice que ya los hombres están en qué? En maldad, Mala. en realidad, y no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no querían. Ujú. No porque si no entendía Jonathan, entonces podían entender todos los demás, pero no querían. Ahora miremos lo que dice Lucas 17, versículos 28 al 30. Asimismo, como sucedió los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, la maldad es extrema ahorita.
No, el Señor me está diciendo, y no quiero que me malentiendas, sí es extrema, pero el Señor me está Es muy diciendo, diferente de lo que era antes. entonces, o sea, tú vas a ver, dice, como en los días, o sea, Sodoma y Gomorra, perversos, rebeldes. El tiempo de Noé, perversos, rebeldes, no querían conocer a Dios, no querían entender a Dios. Entonces quiere decir que nuestro tiempo, o que la maldad de nuestro tiempo, estaba muy semejante a la maldad de ese tiempo. Yo diría que lo que ha cambiado es la forma de hacer esa maldad, más sigue siendo la misma. Sí, porque mientras el hombre esté en contra de Dios, va a tener una maldad. De pronto sí la forma, de pronto en esa época, en el tiempo de Noé, no había redes sociales, ejemplo, ¿sí? Ujú, Entonces, la maldad, la prostitución se manejaba, existía, pero se manejaba de otra manera. Hoy en ujú. día la prostitución ya no es en las calles, Jonathan. Ya la prostitución es un edificio en una cámara. Entonces, sí, ha cambiado la manera, pero la maldad, o el deseo, el interés del corazón del hombre ha sido igual. Nuestro Salvador nos habla directamente de lo que acontecía en los tiempos antiguos, ¿sí? En los tiempos de antes. Y lo asemeja al mundo actual. Entonces tú me vas a decir, entonces la maldad no ha crecido. Pues necesitaría mirar los tiempos y entender, no es que no haya crecido, no es que haya menguado, es que vuelve a ser como, ¿por qué vino juicio sobre Sodoma y Gomorra? Por el pecado, por la Porque maldad vino juicio sobre el tiempo de Noé. también. Entonces, ese es el punto. El juicio viene como que cuando ya hasta aquí, como que la última gota que rebosa el vaso, hasta aquí. Quiere decir que la maldad sí es mucha, sino que la maldad se desbordó, vino el juicio, vino el diluvio, empiezan a nacer unas nuevas generaciones y empiezan a actuar de una manera como que grata, ¿sí? Ujú. Pero entre más pasa el tiempo, como tú ves a Israel en el libro de los jueces, ¿sí? Con Dios por un tiempo, después se olvidan de Dios, después, y así sucesivamente. Entonces, iban en un crecimiento constante de la maldad. Entonces viene otro juicio, Sodoma y Gomorra. Entonces, después de este precedente, el pueblo que vio lo que pasó en Sodoma y Gomorra empezó a actuar de una manera bien hasta que volvieron a desenfrenarse. Y nos vamos al tiempo de Jonás, que ahí encontramos una diferencia, porque dice que la maldad de Nínive había llegado ante la presencia del Señor. Y el Señor manda a decirle a Nínive de que el juicio de Dios, imagínate, no decía que arrepiéntase, dice, el juicio de Dios viene sobre ustedes. Pero el rey entendió y se convierte, y el juicio que venía de parte de Dios para ellos no sucede. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, ¿sí? Ujú. Lo que no hizo Sodoma y Gomorra, lo que no hicieron en el tiempo de Noé, es la diferencia de Nínive, pero siempre la maldad como que llega cuando tú estás hirviendo la leche, empieza a Ujú. hervir, ¿cierto? Se queda en un sitio, pero después la temperatura la hace subir Subir. hasta que le pones un tope total. Mira lo que nos dice Eclesiastés Jonathan, hablando de que entonces la maldad ha sido como que en todos los tiempos, en el capítulo número 1, en el versículo número 9, Salomón dice lo siguiente, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. A mí me sorprende este texto. Porque Salomón está diciendo 900 y algo antes de Cristo, que la maldad que está viendo en el momento no era nueva. Que esa maldad había existido antes. Yo lo leo o lo haya leído de pronto algún discípulo y lo mismo. Y 2000 años después de Cristo venimos nosotros a decir lo mismo, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se vuelve a repetir, todo como Ujú. si fuera una rueda, todo se vuelve a repetir. Viene la represión, viene el castigo, la gente se convierte al Señor, entonces vienen a buscar al Señor, sus generaciones empiezan a apartarse, empiezan a olvidarse, sube la maldad y entonces viene otra vez el juicio y como que es como un círculo vicioso en el cual el ser humano no ha podido entender y no ha podido aprender. Bueno, se hablaba ahí de los tiempos de Noé y de la pregunta que le hacía al principio, que era cómo le hablaría Dios a esta, o cómo le hablaría Cristo a esta generación, en qué forma, cómo le hablaba Dios a la gente en los tiempos de Noé también, Bueno, antes para hacer de, como una comparación. sí, antes de decir algo, pues leamos, vamos, vayamos a la Biblia y miremos a ver cómo le hablaba a Dios o de qué manera era en el tiempo de Noé y entendamos cómo le está hablando. No es que le haya hablar, porque el Señor está hablando en este momento a la humanidad. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo 7, Jonathan, y yo voy a buscar segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 8.
En Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 7, nos dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Bueno, si vamos a tener comprensión de lectura, yo te pregunto, ¿por qué se condenó el mundo de ese tiempo? Porque no atendieron, que no entendieron. ¿Y por qué no atendieron? Porque no tuvieron fe. Dice el texto y comienza, por la fe, Noé, con temor. O sea, el mundo de ese tiempo ni tenía fe, ni tenía temor. ¿Fe en quién? En Dios. ¿Temor a quién? A Dios. Y por esa fe y por ese temor, obedeció. Entonces, nos damos cuenta ya en este texto que esta gente ni temía a Dios, ni creía en Dios, y por eso no obedecían a Dios, porque ¿qué voy a obedecer yo lo que no creo? ¿Cierto? Y por esa fe y obediencia de Noé, entonces viene una consecuencia para el mundo, la condenación. Mira lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Tú me preguntabas ahorita detrás de cámaras y de qué manera predicaba Noé. Pues aquí está diciendo, pregonero de justicia, predicaba la justicia de Dios. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Tanto Noé, pregonero de justicia, predicador, como Lot, le predicaban a su gente, a su pueblo y a donde estaban viviendo. Ve, el Señor te dice, arrepiéntete. El Señor te está diciendo que lo que estás haciendo no es grato delante de sus ojos. Porque si dice que no era un siervo justo, temeroso de Dios, entonces esta gente no era temerosa de Dios. Que es lo mismo de hoy en día, Jonathan. No hay ninguna diferencia. La gente no tiene fe, la gente no tiene temor y por eso actúa. Yo le decía en estos días en el servicio a la iglesia, junio es un mes donde el LGTBI, el grupo este, designaron en el mundo entero celebrar, escuche la palabra que usan, el orgullo gay. O sea, una cosa es que seamos pecadores, ¿cierto? Todos lo somos. Pero otra cosa muy diferente, Jonathan, es que yo me enorgullezca de lo que soy. Que esa es la mentira que el enemigo le ha metido a la gente. No, ¿y tú por qué te vas a sentir mal de lo que eres? No, sé orgulloso de lo que eres, porque cuando tú te vuelves orgulloso, tú te sientas en tu razón. Entonces yo me siento orgulloso de ser fornicario, yo me siento orgulloso de ser un corrupto, yo me siento orgulloso de ser un homosexual. Y cuando una cosa es que una persona sea homosexual y tenga el deseo de salir de esa condición y de clamarle al Señor. Otra muy diferente es una persona que se siente orgullosa de lo que es y no quiere y no va a salir porque para él está bien lo que está haciendo. Es lo mismo que, ¿por qué Sodoma y Gomorra se comportaron como se comportaron? Si los les está diciendo que no era grato ante los ojos del Señor. Los hombres en el tiempo de Noé, imagínate, no llovía sobre la tierra, Jonathan, y viene Noé y dices que viene un diluvio. Pues jijiji, jajaja, y cuando vino el diluvio, dice el Señor Jesucristo, ahí sí entendieron, ¿para qué? ¿Para qué voy a entender si la vida, el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es creer lo que no veo, porque no andamos por vista sino por fe. Y el Señor le dice claramente a Tomás, no, Tomás, bienaventurado el que sin ver cree. Y esa es la fe. Y en este momento, como en esos tiempos, no se veía aún dentro de la iglesia, Jonathan. La iglesia no está viviendo la fe bíblica. La iglesia está viviendo una supuesta fe que es querer condicionar a Dios a lo que ellos quieren. Y como yo estoy creyendo, entonces lo voy a recibir. No, creer es, según la Biblia, es descansar en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. El Señor quiere esto, en Él descanso y en Él confío porque es lo que Él está disponiendo. Sí, y que como Dios es amor, entonces Dios no juzga y yo digo, siempre le he dicho que la gente confunde el amor con alcahuetería. O sea, como quien dice, como Dios es amor, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y no hay consecuencias. Qué pesar, O ¿cómo lo sea, voy a? no se sabe de dónde la gente se ha inventado que el amor es eso. Porque la gente así alcahueta, qué pesar, yo cómo voy a corregir a mi hijo, ay no, lo voy a traumar. Un día los testigos de Jehová me dijeron, en una conversación que tuvimos, ah, cómo Dios tan bueno va a permitir que sus hijos se vayan al infierno. Le dije yo, pues
por la bondad del Señor y por su justicia, dice claramente que cada uno va a cosechar lo que siembra. Ahora, los que están en el infierno no son No, pueblo de Dios. claro, eso le iba a decir. Si alguien se va para el infierno, nunca fue hijo de Dios. Exacto. Ah, fue llamado. Todos son llamados. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero escogido, no, porque no quiso atender. No quisieron atender en el tiempo de Noé, no quisieron atender en el tiempo de Lot, no quieren atender el día de hoy, y por eso la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. Bueno, pastor, pero usted no nos ha dicho en qué forma Dios, pues no puedo decir hablaría porque, como usted lo dijo, Dios habla en todo tiempo. Pero estamos hablando de si Jesús viniera en este tiempo, ¿cómo le hablaría a la gente, tanto en el mundo como a los que hacen parte de la iglesia o se hacen pasar como de la iglesia? Bueno, cuando tú me hablas de que si viniera, ¿me estás hablando del momento de su segunda venida o en el No, momento del o sea, arrebatamiento o como si fuera la primer vez que vino. O sea, Ok. cuando vino, por ejemplo, a hablarle al pueblo de Israel y a predicar el arrepentimiento, pues sabemos que Cristo le decía a la gente, vete y no peques más, arrepiéntanse, pero la gente hoy en día tiene un concepto, no sé, de que Jesús no les va a hablar del pecado. O sea, como que entonces, ¿cómo le hablaría Dios a la gente hoy en día? Como para... Ten la seguridad que si hoy en día en la iglesia llevaran a dos personajes como predicadores invitados y llevaran a uno muy llamativo, muy carismático, muy emocionalista, que llame la atención al oído, ten la seguridad que la iglesia, no hablemos del mundo, la iglesia va a decir amén. ¿Sí? Pues ese predicador tiene un título, Satanás. Porque Satanás sabe que lo que... ¿Por qué tentó a Eva con el árbol? Porque le habló lo que quería Ajá. escuchar. Y dice la Biblia que Eva lo miró con agrado. Es decir, Satanás sabía, porque la Biblia dice que cada uno es tentado conforme a la concupiscencia de su corazón. Satanás no es que Satanás sea omnisciente. Hay que aclarar ese punto. Ujú. No, Satanás venía estudiando a Adán y a Eva como te estudia a ti, como me estudia a mí, a través de los demonios, ¿cierto? Y vio como la Eva como que pasaba por el Ya la ojo. había ya la había visto echándole el ojo al Exacto, así fruto. como cuando tú quieres un pastel en la pastelería y pasas como con esa, entonces él hace rato la estaba mirando, la mujer hace rato le tenía ganas al árbol, ¿cierto? Y entonces viene y le habla las palabras que ella quería escuchar para tomar. Pues el diablo sabe qué es lo que a la gente que se llama ser iglesia le gusta escuchar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú eres lo mejor, tú te mereces todo lo bueno, listo. Viene otro segundo personaje, predicador, invitado. Y el predicador le dice, porque tú me estás diciendo qué mensaje vendría a predicar Jesucristo si viniera en este momento. Entonces en Mateo, en el capítulo número 4, en el versículo número 17, pues está el mensaje que nuestro Señor Jesucristo vendría a decirle a este mundo. Mira lo que nos dice, ¿lo tienes allí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. No va a cambiar, Jonathan. No va a cambiar, ay, pobrecitos, ay, qué pecado, ay, que entenderlos. Es que en medio de esta generación tan terrible, ¿cómo ellos no se van a comportar? No, 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 no. Juan lo dice, arrepiéntete o si no, pereceréis. Entonces, el mensaje va a ser el mismo, Jonathan, de arrepentimiento. Ay, es que el Señor compre... Alguien me dijo un día, es que el Señor conoce mi corazón. Yo dije, claro, el Señor conoce nuestros corazones, engañosos y perversos, desviados, dañados. A uno debería darle vergüenza tener que decir eso, que Dios conoce mi corazón y qué Sí, vergüenza que sí. Dios conoce lo que hay en mí. Claro, exacto, es que la gente no entiende lo que habla, Jonathan. Pues sí, qué vergüenza de que tanto que el Señor me ha hablado y yo siga lo mismo, ¿cierto? Tanto que el Señor, cuánta paciencia, ay, tanto tiempo que vienen diciendo de que Cristo viene y nada que viene, pues gloria a Dios que no ha venido, mi hijo, porque si hubiera venido ya, imagínate lo que hubiera sucedido. La iglesia, tú me hablas de iglesia, Jonathan, y la iglesia debería estar muchísimo más preparada que cualquier otro, porque el juicio no empieza por afuera, el juicio empieza desde la casa, y qué pesar que la casa hoy, lo que se llama ser iglesia, están tan desviados de la voluntad del Señor. Terminemos con un texto acerca de la desobediencia, la rebelión y la burla del mundo hacia la misericordia y la bondad de Dios, la paciencia de Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro,
en el capítulo 3, en el versículo número 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Yo creo que el texto ya nos resume todo. El Señor hace rato le está diciendo a la humanidad, y cuando hablamos de humanidad nos involucramos nosotros, le está hablando, hombre, arrepiéntete, en la casa de mi padre hay muchas moradas, o sea, yo no permití que nacieras para que te perdieras, ya, hombre, si el Señor quisiera que nos perdiéramos, Jonathan no hubiera ido a la cruz, o sea, no hubiera pagado la deuda tuya y la deuda mía, antes de que tú y yo naciéramos ya la deuda estaba cancelada, estaba pagada, y no es gratuita, es a precio de sangre, sangre santa, entonces, pues, ¿qué excusa le voy a sacar al Señor? O sea, ¿qué excusa le voy a decir? No hay excusa. El Señor ha sido bondadoso y ¿qué mensaje le va a decir a este mundo hoy en día? Arrepiéntete. Ay, es que el Señor me ama tanto. Claro, como te amo, te estoy diciendo que si sigues en el pecado, te vas a condenar. Porque el Señor amaba a la mujer a la que fueron a apedrear. La amaba. Le dijo, venga, ¿y dónde están los que te condenaban, que no tienen ninguna autoridad para hacerlo? No están. Bueno, aunque yo tengo la autoridad, no te condeno, pero vete y no peques más. Ay, pobrecita, yo sé que tú te acostabas con todos los hombres porque no te dieron amor en la vida, porque como hay que excusarle el pecado a la gente, ¿no? Ay, pobrecita, como nunca le dieron amor en la vida, entonces por eso ella buscaba el amor en los hombres. No, 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 lo que tú estás haciendo es mal. Ay, pobrecito, como desde pequeñito siempre su influencia fueron las mujeres, por eso él está en la homosexualidad. No, hijo, sí, no entiendo, no, no es tu culpa sentir lo que estás sintiendo, no es tu culpa, porque es lo primero que también tenemos que hacer entender, no es la culpa de una persona, pero ya, soy una persona que razono, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, entonces, razono y le digo, Señor, ayúdame en mi debilidad, como te dije ahorita, Jonathan, la diferencia de Sodoma, de Gomorra, del tiempo de Noé, es que a Lot y a Noé, es que Lot y Noé también se equivocaban, ¿cierto? Esta gente no, Jonathan, así nací y así me voy a morir, soy fornicario, así fue mi papá. Mi papá tuvo un montón de mujeres, entonces así voy a seguir degradando a mi esposa y tratándola como basura. Nací homosexual y así me voy a morir. No, cuando está esa rebelión en el corazón, ese orgullo de maldad, pues el Señor les va a decir, o te arrepientes o te condenas. Así es, yo creo que queda claro que el mensaje va a ser el mismo de antes, el mismo de ahora. Lo que pasa es que la gente ni siquiera ha entendido el mensaje que predicaba Cristo antes. Entonces, empezando por ahí, las personas deberían primero preocuparse por entender lo que nos habló Cristo y lo que nos ha dejado en la palabra, para ver que ese mensaje en realidad nunca va a cambiar, pues hasta que venga por su iglesia Y la respuesta la tienes en Mateo 28. Y ella es el discípulo de todas las naciones, predicándoles el evangelio. El que se convirtiere y se bautizare será salvo, el que no se convirtiere será condenado. Amor. como dice también por ahí, creo que en Apocalipsis, que dice que el que peca sigue pecando, parafraseando, el que peca siga pecando y el que quiera santificar, santifique. Termina el Señor diciéndole ahí en Apocalipsis, bueno, tú no quieres. Como quien dice, haga lo que Ajá, le dé sí, la sí. voluntad. Ok, tú no quieres obedecer. ¿Cuántas veces te ha aconsejado el Señor? Muchas veces, ¿no has querido? Ay, no te preocupes, hágale. No quieres heredar la gloria de Dios, sigue en tu camino de maldad. A eso sí, no vayas a estar lamentando. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que hay gente en el infierno lamentando en este Claro. momento? ¿Es bíblico? Sí, el rico. El rico que se burlaba del pobre Lázaro. El rico es, ay, 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 ay. ¿De qué le sirvió? De nada. Entonces es mejor ahora que estamos en este mundo con vida, poder arrepentirnos y vivir para el Señor. Gracias por habernos acompañado a este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.